La reforma al Poder Judicial sigue en debate, pero ¿cómo afecta toda esta estructura a las personas víctimas y usuarias del sistema de justicia? Una historia es la del señor Germán Manuel Ramírez Valdovinos, quien estuvo preso 21 años por un crimen que no cometió. Hace casi 3 años fue preliberado, pero sobre él sigue pesando una sentencia y el estigma social de haber estado en prisión. Esta es su historia. Señor Germán, cuéntenos un poco cómo fue su detención, qué es lo que sucedió en estos primeros años. Primeramente, muchas gracias por volverme a abrir un espacio. Usted ha seguido muy de cerca mi caso. Y pues bueno, recapitulando en un breve resumen todos estos años, pues yo soy sustraído de la casa de usted la tarde del 26 de mayo del año 2000 por personas fuertemente armadas que nunca se identificaron ni como policías judiciales ni como ningún otro tipo de servidor público, sino una orden de presentación o detención en mi persona. Me empezaron a agredir, me sacaron semi-inconsciente de mi domicilio en ese tiempo en Tepexpan, Estado de México. Me llevaron a un lugar desconocido en donde ya era una cámara de tortura que yo dudo que no nada más haya sido yo la persona que haya estado ahí, porque estaba preparado con poleas, cadenas, esposas, incluso hasta los tinacos de agua en donde nos sumergieron a mí y a mis coacusados en aquel momento en agua con hielo. De toda esa tortura de más de 8 horas, pues tengo secuelas en la columna, la pérdida de mi oído izquierdo y pues hasta la fecha una situación muy plagada de irregularidades entre la forma de la detención, entre cómo se llevó el proceso penal, porque nunca se pudo fincar realmente, penalmente nunca me pudieron comprobar el cuerpo del delito. ¿Por qué? Porque mientras el papá y el tío, que son los testigos de identificación, dicen que lo tienen en la plancha de identificación y prácticas forenses, el cuerpo de quien decían que en vida respondía al nombre de Manuel Martínez Elizalde, ante el juez penal tercero, en ese momento Juan Antonio Velázquez Méndez, hoy magistrado del Estado de México, del Poder Judicial del Estado de México, resulta con que nunca fue cierto que lo identificaron en fotos. Y no lo digo yo, hay un expediente que yo he puesto en manos de muchos medios, donde lo estamos diciendo y donde ellos mismos firman que están de acuerdo con esto. Entonces ahí hay una serie de irregularidades. 2, el único testigo que se utiliza de cargo, su credencial de lector tiene una firma, en sus declaraciones firma de otra forma, y pues eso es algo totalmente ilegal e inválido. Y sin embargo se toma en consideración. Un cadáver al que me dicen que tiene entre 12 a 14 horas de haber perdido la vida antes de levantarlo, que eso es a las 11 de la mañana del 26 de mayo, y esta persona lo cita con nosotros 12 de la noche. Entonces, no concuerda. A los 3 años de que se da la tortura, un proceso plagado de irregularidades del cual me sentencian ni al año siquiera del proceso, se logra la exhumación de este cadáver por otra investigación en donde la señora Guadalupe Valdovinos Vargas, mi madre, funge como denunciante. Se siembra la duda al Ministerio Público por varios elementos que nosotros le aportamos de manera colegiada y pues resulta con que el muerto no es. Porque para empezar, y lo que siempre me he cuestionado, una persona con las costumbres y las raíces que en México tenemos para poderle dar respeto a nuestros muertos, no vamos a mandar a mi único hijo varón, y máxime siendo tan misóginos como a veces somos en México, desnudo a la fosa. Cuando se abre la caja donde supuestamente están los restos de Manuel Martínez Elizalde, el cuerpo está desnudo. Se le hacen diferentes estudios antropológicos y empezamos a tener de variación porque mientras el 26 de mayo levantamos a una persona que mide 1,74, cuando le empiezan a hacer los estudios antropológicos a sus restos, resulta con que mide 1,63.995 milímetros. O sea, no hay una concordancia. Un cadáver no se va a relajar más de 2 centímetros y este tiene una relajación de casi 11. Acto seguido de todo esto se hace la sobreposición fotográfica cara-cráneo para que alguien nos pueda entender cómo identifican las muertas de Juárez, las osamentas que estaban en el desierto de Juárez. Y pues nos dice un tercero en discordia que no es. Comentábamos ahorita, antecediendo la entrevista, de que tenemos una recomendación de la CNDH. Pero ¿de qué me sirve una recomendación si durante 21 años yo no he tenido acceso a la justicia? Donde hoy en día yo tengo que seguir soportando la discriminación de la gente porque estuve preso, porque no estoy absuelto, porque a lo mejor sigo siendo un delincuente. Entonces, a mí ese daño, ¿quién me lo va a reparar? La salud es irreversible, los daños que yo ya tengo. Los años que yo estuve en la cárcel son irreversibles porque nadie me los va a reponer. Las pérdidas morales, económicas, sentimentales, familiares, nadie me las va a reponer. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más yo tengo que esperar a que gente de la talla de Norma Piña, de Ricardo Francisco Sodi Cuellar y de la propia maestra Mirna García en el Estado de México, en la CODEM, pues puedan realmente voltear a darse cuenta de esto? A recientes fechas he tenido trato con varios funcionarios de CODEM
Y pues también espero que esto a la sociedad le pueda entender, que muchos que me han juzgado y me han señalado con ese fuego, entiendan algo. ¿Cuántas veces se han puesto en mis zapatos, en los de mi familia, para entender los daños colaterales de lo que yo he sido víctima durante casi ya 25 años? Es un cuarto de siglo. Y no tengo acceso a la justicia. Y no puedo tener, como muchos, el acceso a poder darme el lujo de dejar un trabajo por otro, porque yo sigo con una sentencia, sigo con un estigma social. Y como muchos en su momento aquí en Zócalo, se van a cumplir 3 años, dijeron, es que a usted lo absolvieron. No, yo les corrijo a muchos medios que están impresos todavía en el Google. No es cierto, a mí no me absolvieron. A mí, por ser un dolor de cabeza para el gobierno del Estado de México, para el sistema penitenciario y para el Poder Judicial, dijeron, échalo a la calle y que se haga lo que él quiera. Previo una negociación política, que honestamente tampoco pensó en el daño colateral post-cárcel de lo que esto iba a contraer, ¿no? Este daño que dice post-cárcel, que fue al salir, ¿cuáles han sido las consecuencias? Además de lo que menciona en su salud, las consecuencias físicas, emocionales, psicológicas, en cuanto al estigma, ¿qué ha tenido que enfrentar estos años afuera de prisión? Bueno, primeramente dentro de prisión te puedo decir que yo desde hace 24 años, yo no sé lo que es dormir. O sea, yo cierro los ojos, trato de dormir y estoy regresando al momento en el que me están torturando y despierto exaltado. Yo no logro tener juicio del sueño desde hace mucho tiempo. 2, los problemas de salud. Vuelvo a ser revictimizado. Aparte de que soy victimizado al momento que soy sustraído de mi domicilio y empiezo a ingresar al sistema penitenciario, soy nuevamente revictimizado por el sistema penitenciario. Porque el sistema penitenciario ni me dio atención médica, ni me permitió tener acceso a ella, sino hasta 5 años después. Que fue cuando ya mi traslado al penal de Otumba, poquito antes de cumplir los 6 años de cárcel, el entonces director de allá, el licenciado Ambris, fue quien me permitió que yo pudiera salir al hospital. Y a partir de ahí yo empecé a llevar un tratamiento pues un poco más profesionalizado. Es una situación de discriminación enorme que no sabes ni para dónde hacerte. O sea, no puedes tener una vida personal porque yo no puedo salir, ni siquiera, por ejemplo, que te gusta ir a Tepetongo, porque ya me quiero dar a la fuga. Porque a mí en una central camionera en donde me tengo que estoy saliendo, en el sistema sale por mi CUR y automáticamente le tienen que reportar a la autoridad. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer una vida siquiera recreativa? Si ni siquiera eso puedo hacer, ¿no? ¿Cómo puedo yo emplearme cuando entre la ruptura familiar tiran mis papeles, los queman, no sé qué hicieron con mis documentos y yo no puedo comprobar mi grado de estudios en mi profesión como músico que yo tengo? Entonces, ¿quién puede creer en mi palabra? Por ser expresidiario, por haber sido una persona que se le puso al brinco al sistema. O sea, son situaciones que, te soy honesto, tú me ves fuerte, o por lo menos me ves que estoy aquí, pero honestamente son una frustración muy enorme. Respecto a esto de, bueno, la reforma al Poder Judicial que se está planteando, usted es víctima y usuario del sistema más cercano, ¿no?, a todo esto. Entonces, digamos, ¿qué es lo que opina usted acerca de esto? Usted se ha acercado a la Suprema Corte en estas ocasiones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué necesita, aparte de las personas, de que si cree que está bien que se elijan? ¿Qué más aparte de eso? Mira, hay soluciones que se pueden dar y creo yo son las que está buscando el señor presidente, pero, ahí viene el pero, las leyes quienes las hicieron en su momento, las hicieron bien hechas. El gran problema son la basura que reside ahí como Norma Piña. Digo, oye, el exministro Arturo ya empezó a hablar muchas cosas, pero creo que él tiene todavía secretos más guardados que van a sustentar lo que te voy a decir. Porque las leyes están bien hechas. El gran problema es de que, en esa reforma que se está planteando, desde el Poder Legislativo, se tiene que verificar también una pequeña frase que en todos los compendios procesales y adjetivos se debe de suprimir. Eso de decir, se deja a la prueba, la valoración de la prueba se deja a la libre y sana justipreciación del juzgador, ya le partió la boca a todos.
Porque entonces ya no tiene sentido el que si te estás yendo a solicitar un peritaje en cuanto a la que la ciencia, de forma colegiada o de forma bien estructurada, te va a decir lo que realmente es lo que está pasando conmigo. Yo ya les demostré que el muerto no es, pero como la valoración de la prueba queda la libre y sana justipreciación del tribunal de alzada, que es el que debe de valorar si me da o no el reconocimiento de inocencia, me dicen, es que tu prueba es insuficiente y te declaro infundada tu solicitud de reconocimiento de inocencia. Carajo, si me estás diciendo en la ley que te dice que si después de la sentencia apareciera en documentos públicos o pruebas indubitables que sirvan para echar abajo todos los elementos de prueba que se utilizaron sobre el proceso para dar la condena, le debes de otorgar el reconocimiento de inocencia. Dicho dentro de lo técnico, creo que es algo muy entendible para tu público que nos está escuchando, porque muchos se aburren y dicen, es que tú hablas técnico. Es que desgraciadamente tuve que aprender a hacer esto. Porque para verle esta bola de animales, y perdón, pero esos son una bola de animales, y que se hacen que le juegan al animal. Porque bien sabes de qué les están hablando. Porque qué casualidad hay. Y eso es en todos los poderes judiciales, ¿eh? Por eso es de que en el país existe un 95% de personas inocentes privadas de su libertad por gente basura como estas. Porque cuando les conviene, uno interpreta la ley. Pero ellos sí la pueden interpretar en contra de uno. Cuando se entiende que el único tribunal autorizado para todo eso y para poder emitir la jurisprudencia es la Suprema Corte. Entonces el problema viene desde aquí, que primero hay que atarles las manos. O sea, no nada más es agarrar y que se elijan. Yo no voy a dudar de la honorabilidad de aquel que se pueda postular como jurista para poder llegar. El problema es que también a ese que llegue, por muy bueno que sea, para que no estemos teniendo Juanes Collado, Rosario Robles, Manuel Ramírez, Florence Cassés, Israel Vallarta, pues el primer punto es quítales el de la libre y sana justipreciación. La última pregunta que quisiera hacerle sería como, pues todos estos años sigue la exigencia presente. Usted fue preliberado, pero no se ha reconocido su inocencia, pese a las pruebas que ha presentado. Entonces, pues sí, reiterarle a las autoridades, a la audiencia. Hay una controversia muy grande. Y qué bueno, esa es muy buena pregunta para poder cerrar. Mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos pide que se me inscriba a la Comisión de Atención a Víctimas del Delito del Estado de México para que se me empiece el proceso de reparación del daño integral, yo sigo teniendo calidad de delincuente. Entonces ya no entendí si soy víctima de tortura, como ya se los comprobé, o sigo siendo un delincuente que me sigo teniendo que presentar a firmar. Entonces, yo creo que aquí, en cuanto a los procedimientos, vuelvo a lo mismo. O sea, las gentes que están haciendo el trabajo no lo están haciendo bien. Ya no hablemos de estos, que son los que ahorita están de moda. También para allá. O sea, no lo están haciendo bien. O sea, si me estás mandando a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sustenta el por qué y el para qué. Y creo que el primer punto para que me reconozcas como víctima es decirle, y se le gira también la recomendación al Poder Judicial del Estado de México a que en la órbita de sus respectivas competencias, con las pruebas colegiadas que existen, le reconozcan la inocencia al señor Ramírez Valdovinos. Empezando por ahí. Porque entonces, ¿cómo es que a un delincuente le vas a reparar el daño? O sea, esa es una controversia enorme que no se entiende. Yo sí pido que se me abra una puerta a nivel ejecutivo para que a su vez, si ya estoy inscrito en la Comisión de Atención a Víctimas, tanto la CODEM como la Comisión de Atención a Víctimas hagan su trabajo, su chamba, una en hacer una recomendación enérgica hacia Poder Judicial, hacia la Fiscalía, para que por un lado se me reconozca la inocencia y por el otro lado se reabra la investigación y aparte se abre investigación, como lo dijo la CNDH, sobre los servidores públicos que están involucrados en todo esto y que muy posiblemente pueden tener responsabilidad política, civil y penal en esta situación. Y de ahí partir a que realmente yo pueda tener Estado de Derecho y no nada más yo, sino quienes colateralmente también padecieron con esto. Le agradezco muchísimo el tiempo, la entrevista, señor Germán. Esperemos que lo que usted dijo, lo que piensa de la reforma, pues se haga un eco con esta entrevista. No sé si quiere agregar un breve comentario final. Pues nada más, recordarle a la maestra que sigo esperando que se me pueda abrir la puerta del Poder Ejecutivo del Estado de México para aclarar bien cómo está esta situación, si soy o no soy víctima. Y dos, insisto, la reforma, aparte de las personas que están ahí, creo que sí es, y se tiene que legislar y ver la libre justipreciación de las pruebas. Y dos, que también cobran un perfil humano.
las personas que vamos a elegir, porque es un hecho que se va a dar, pero que también se pueda cubrir esa parte del perfil humano antes de que se les olvide y pierdan el piso de que antes de ser ministros también son seres humanos.